Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a dar la clase un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados. La idea principal era tener un vivo en YouTube. Debido al mal tiempo no se va a poder lograr. Vamos a posponerlo y vamos a planificar mejor qué día vamos a poder hacerlo. Vamos a investigar un poco más y ver si nos va a servir de una forma más práctica para que todos puedan estar. Respecto al video, necesito que sus consultas las hagan sobre los comentarios, yo le voy a ir contestando y que le den me gusta al video para que tengan su presente. ¿Sí? Ahí yo voy a poner su presente con los me gusta. Bien, aclarado eso, empezamos con lo que es el tema de hoy. Que son los contratos comerciales. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño pantallazo de lo que es posible realizar todo tipo de contratos y existen varios que son de uso frecuente, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay veces que nosotros por ahí estamos celebrando un contrato y no estamos sabiendo que lo estamos haciendo. Hay contratos que se van a celebrar con personas físicas y hay contratos que se pueden celebrar entre personas jurídicas como empresas que ofrecen servicios. Acá vamos a ver un poco lo que es el desglose de lo que son los contratos, los diferentes tipos de contratos que podemos encontrar. Y vamos a empezar con el de compra y venta, que sería en particular el que más se utiliza. Y por ahí ustedes mismos son los que lo pudieron utilizar a veces sin darse cuenta que lo están celebrando, ese contrato no. Nos dice que una de las partes se obliga a transferir a otra una cosa en propiedad y esta otra se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio en dinero. Y ahí tenemos un pequeño paréntesis donde dice derecho a propiedad. El derecho a propiedad es un derecho que tenemos todas las personas sobre una o varias cosas que tenemos bajo nuestra autoridad, ¿sí? O sea, no necesitamos una autorización para venderla o transferirla. Eso quiere decir derecho a propiedad. También van a ver que dentro de todo lo que son los contratos van a tener los sujetos que van a intervenir dentro del contrato, van a tener un precio en todos los contratos sin importar cuál fuera la razón, siempre hay un precio, tiene que ser cierto y tiene que estar convenido, ¿sí? También hay contratos en los que se puede ver un plazo de tiempo, porque algunos se pueden estirar un poco más, otros son más rápidos, como en el caso de compra y venta que estamos viendo. Entonces, y los sujetos, que son las partes que intervienen, ¿sí? En este caso de la compra y venta, los sujetos que intervienen en este contrato se van a denominar, como ya vimos en varios temas, vendedor y comprador. Van a ser indistintamente personas físicas o personas jurídicas, pero se necesitan estos sujetos, ¿sí? Se necesita también que sean capaces y que estén en plena facultad para que la compraventa sea válida. Y también hay prohibiciones dentro de la ley que nos dice hasta dónde hay un límite para hacer esta compra-venta. Por ejemplo, hay casos en que los jueces no pueden comprar bienes que estén dentro de los juicios que están celebrando, o los funcionarios públicos no pueden comprar bienes que sean del Estado. El objeto de la compra y venta es el de dar un bien, que es la cosa que se va a entregar en la propiedad. Y esta cosa va a ser mueble o inmueble. Como ya les hablé también, el precio es muy importante porque en la entrega del bien, siempre y cuando se pague el precio es la suma de dinero que el comprador debe entregar al vendedor. Puede estar estipulado que también se lo haga al precio con especies, ¿sí?
Hay casos en que la compra y venta a veces se celebra y, por ejemplo, venden un lavarropa y el que vende el lavarropa recibe una tele, ¿sí? Pero esos son casos puntuales en los que los dos sujetos, pues yo le digo, los sujetos son muy importantes porque los dos tienen que estar comprometidos y tienen que convenir cómo van a querer el pago, ¿sí? Dentro de lo que es el contrato de compra y venta, tenemos el contrato mercantil o comercial. Y acá hay un pequeño ejemplo que le puse para que sea un poco más claro, donde se rompe la estructura desde lo que es la compra y venta a lo que pasa a ser contrato mercantil. ¿Por qué? La compra y venta es cuando te dan una cosa por el precio. Acá se rompe esa estructura porque aparte de comprar el bien, lo va a revender, ¿sí? Como dice ahí que el dueño de librería compra lápices para reponer de su stock y realiza la reventa de esa mercadería. Siempre van a obtener un beneficio económico por esta reventa. Después tenemos la locación de cosas. La locación de cosas, les leo el concepto que nos dice que es una parte que se transfiere a otra del uso de una cosa mueble o inmueble durante un tiempo determinado, a cambio de un precio en dinero y que recibe el nombre de alquiler o arrendamiento. Acá vamos a ver tres diferentes locaciones, ¿sí? Empezamos con la locación de cosas, que hay dos partes que son los sujetos. Está el locador y el locatario. El locador va a ser el propietario de la cosa mueble o inmueble. Y el locatario es quien recibe el uso de esa cosa, ¿sí? El más común que ustedes van a ver de este tipo de contrato va a ser cuando alquilan sillas, mesas, vajillas, manteles, ¿sí? Eso es una locación de cosas. Y el objeto de este contrato consiste en la obligación de permitir el uso de cosas muebles, como va a ser el caso de los que les dije, que son las mesas, las sillas, vasijas y demás cosas. O también puede ser de cosas inmuebles, como va a ser el alquiler de un local. El precio es esencial, como en todos los contratos, es esencial que se estipule cuál va a ser el precio y debe ser cierto, ¿sí? En este caso de la locación de cosas, vamos a tener un plazo, que es también otro elemento esencial del contrato, porque la ley va a establecer plazos máximos y mínimos. El máximo va a ser de 10 años, pero cuando se fija plazos mínimos, puede haber un plazo de 2 o 3 años como mínimo, ¿sí? De 2 si son locaciones de inmuebles, y de 3 si el inmueble está destinado al comercio o la industria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el plazo mínimo de 2 años, que si es un bien inmueble, va a ser, por ejemplo, cuando vos querés arrendar para vivir en la casa solamente. Pero el de 3 años ya va a ser si vas a utilizar el local para usarlo de comercio, ¿sí? Bien. Después tenemos la locación de obra, que por eso le dije que íbamos a tener diferentes locaciones de contratos de locaciones, digo, que nos dice que el contrato es un contrato por el cual una de las partes se compromete a realizar o a ejecutar una obra a cambio de un precio en dinero y recibe el nombre de locación de obra. Este tipo de contrato se pacta si los materiales necesarios son para realizar la obra y van a ser proporcionados por el dueño o por quien construye. Y en ese caso el dueño de la obra solo va a quedar obligado a pagar el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a estipular si los materiales va a comprar el dueño o va a comprar la empresa que construye. Si va a comprar la empresa que construye, el dueño va a pagar el precio final, ¿sí? Va a pagar el precio de lo que es la obra con estos materiales que se van a utilizar. En esta locación de obra tenemos los sujetos, como en todos los contratos. Hay una parte que recibe el nombre de empresario,
que es la parte que tiene a cargo la realización de la obra. Puede ser una persona física o una persona jurídica, o sea, una empresa, o el dueño de la obra, y por otra parte, el dueño de la obra, que es la parte que se encarga de pedir la obra y de pagar el precio. Y también pueden ser personas físicas o jurídicas. El objeto de este contrato va a consistir en la realización plena de la obra y el trabajo terminado, ¿sí? El precio, como en todos los demás contratos, va a ser esencial y debe ser cierto. ¿Qué quiero decir esto con cierto? Que si yo digo que quiero que me construya una casa y el arquitecto me dice que va a salir 50.000, al final yo tengo que pagar 50.000, ¿sí? Puede haber traspiés que compren cosas que salen más caras, pero debe ser cierto, ¿sí? El precio tiene que estar estipulado y tiene que ser cierto. Bien. Y por último, el contrato de locación de servicios. El contrato de locación de servicios dice que es la locación de un servicio por el cual una parte llamada locador obliga a prestar un servicio a otra llamada locatario a cambio de un precio determinado en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos sujetos, como en todos los contratos, como ya le dije, hay una parte que recibe el nombre de locador, que es la parte que se va a obligar a brindar el servicio. Por ejemplo, en este caso, va a ser los doctores, los médicos, los abogados, los contadores, y la otra parte se va a llamar locatario, que es la parte que va a pagar el precio por este servicio, ¿sí? En el caso del doctor va a ser el paciente, en el caso de un contador va a ser el cliente, un empresario, ¿sí? Muchos nombres que pueden tener. El objeto de este servicio va a ser por parte del locador, pero acá hay que tener un punto importante en cuenta que nos dice que no, esta persona que se va a hacer cargo del servicio no va a asegurar el resultado. Hay un montón de cosas de factores que rodean a esta situación que pueden hacer que tarde más, menos, o que cambie o no la situación, ¿sí? Son factores que están ya fuera del control del locador. Las obligaciones del locador del servicio van a ser denominadas obligaciones de medios. Y en cambio, el contrato de locación de obra, que es el que vimos anteriormente, es donde el empresario tiene a cargo una obligación de resultado. Acá hay dos puntitos que yo le quiero aclarar. La obligación de medios que tiene esta locación de servicios nos quiere decir que pone a disposición todos sus conocimientos y su trabajo, pero no se puede asegurar el resultado. En cambio, la obligación de resultado que hablamos sobre lo que es el contrato de locación de obra es una obligación que se compromete a la realización y la terminación de la obra, ¿sí? Entonces, ese sí puede cumplir el resultado final. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Después tenemos el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es aquel por el cual una parte entrega a otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, obligándose a devolver una cantidad de cosas iguales de la misma especie y calidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos sujetos. El mutuante, que es la persona que entrega el bien, y el mutuario, que es la persona que recibe y se compromete a devolver. Este caso podría ser cuando ustedes están construyendo su casa, sus papás están construyendo una casa y necesitan dinero. Van a ir a un lugar, van a pedir el dinero y se van a comprometer a devolver el dinero junto con los intereses que este dinero va a solventar, ¿sí? Va a generar. El objeto es que consiste la entrega de una propiedad de una cosa consumible o fungible, ¿sí? O sea que van a utilizar toda en este caso el dinero, y ustedes se van a comprometer que al final, después de que se celebre el contrato, donde ustedes van a estipular cuánto tiempo van a
tardar en devolver y cuáles van a ser las tasas de interés, ahí se va a cumplir este contrato, ¿sí? Es decir, el contrato mutuo es pedir una cosa y comprometerse al cumplimiento de terminar de pagar o devolver en la misma especie con la misma calidad, ¿sí? Si yo pido harina, que en este caso podemos decir soy panadero y necesito tres bolsas de harina 3-0. Yo me comprometo que dentro de 4 semanas te devuelvo las 3 bolsas de harina de la misma proporción, de la misma cantidad, del mismo cero, ¿sí? Eso quiere decir. Después tenemos el contrato de mandato, que nos dice que se celebra un contrato de mandato donde se encuentra una parte que le da a otra el poder de representar. Acá hay que tener un punto importante de cuando hablamos de mandato, porque hay mandatos que son generales y hay mandatos que son especiales. Cuando hablamos de general, es un poder que se da a la otra persona para actuar en nuestra representación por cualquier negocio, ¿sí? En cambio, el mandato especial es un poder que se otorga solo para hacer un determinado ejercicio o negocio, ¿sí? Eso es algo muy importante a ver. Los sujetos es quien otorga el poder, recibe el nombre de mandante, y quien se denomina mandatario es la parte que ejecuta el mandato. Estos casos así puntuales por ahí se puede dar con un abogado, ¿sí? Y ahí donde ustedes van a ver, si en general el abogado tiene el poder de interferir en cualquier negocio en nombre y en cuenta de ustedes. Y ustedes, cuando ustedes le dan ese poder, tienen que estar seguros de cómo es la otra persona, porque el mandante queda obligado siempre frente a las otras personas por los actos ejecutados por el mandatario, o sea, en este caso por el abogado, como si él mismo estuviese actuando y se hubiese obligado, ¿sí? Por eso es importante. El objeto de este contrato es la realización de uno o varios actos jurídicos en nombre de otra persona, como ya lo dijimos, y por eso es importante tener en cuenta esos dos puntos que yo les dije, que son el mandato general y especial, ¿sí? Porque si yo le digo a mi abogado, necesito que vos me representes, o le decís, yo necesito que me representes en este negocio, es muy diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo darle la plena libertad a decirle solamente por el cual yo quiero que él me asesore. Bien. Ahora vamos con el contrato deportivo. El contrato deportivo es por ahí el que más ustedes escucharon, ¿sí? Que son contratos que cuando una persona desarrolla habilidades en determinado deporte para otra persona. Generalmente son clubes. A cambio de la remuneración de un dinero, y la forma es exclusiva. ¿Por qué dice exclusiva? Porque es de ese club, ¿sí? Los sujetos, por un lado es el deportista, que es el que tiene la habilidad, y la otra sería el club, que es el que nos genera este contrato y se compromete al pago del dinero. El objeto es consiste en la obligación de hacerse cargo del deportista. La forma que tiene este contrato son siempre por escrito. ¿Por qué? Porque hay veces que las sumas de dinero son bastante elevadas e incluso a veces son de otro país. Y las ofertas o las aceptaciones que se pueden dar van a ser a veces por fax o por correo electrónico. Por eso a veces es mejor escrito, ¿sí? Y siempre es mejor por escrito cualquier contrato, ya que nos asegura el cumplimiento del mismo. Tenemos ahora el contrato de transporte. Tiene lugar a una parte que generalmente son empresas de transporte,
que se obliga a transportar personas o cosas de un lugar a otro por un precio determinado, ¿sí? Ahí podemos ver los dos sujetos que tiene este contrato. Por una parte está el transportista, que es la empresa, y la otra parte es el pasajero. Si el transporte es de personas, ¿sí? O cargador, si se transportan cosas, son diferentes, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. El objeto de este contrato es la obligación de trasladar a las personas las cosas. Este traslado se puede hacer por distintos medios. Van a ser terrestres, marítimos, ferroviarios, aéreos, ¿sí? O sea, se puede dar que yo me vaya en colectivo, o me vaya en avión, o me vaya en barco, ¿sí? La forma que se da este contrato, hay leyes que limitan al tráfico terrestre, aéreo y marítimo, y obligan a la empresa a emitir el boleto del pasaje, por ejemplo, en el caso de la persona, o en el caso que se transporte cosas, se van a utilizar documentos específicos como son la carta de porte o conocimiento de embarque, que son estos dos conceptos nuevos que les digo. La carta de porte o conocimiento de embarque son documentos donde se va a escribir todos los datos que se tiene sobre la cosa que se va a transportar, ¿sí? El peso, a dónde se va dirigido, desde qué fecha, de quién, todos los datos, ¿sí? Bien, ahora vamos de seguro, que seguramente ustedes ya deben conocer un poco más porque seguramente en su casa habrán escuchado. Es el contrato de seguro que se celebra cuando un asegurador se obliga con el asegurado a resarcir daños si ocurre un evento previsto. Previsto quiere decir que ustedes ya, como están pagando este seguro, es porque ustedes están previendo que pueda pasar un granizo, que puedan un accidente, ¿sí? Todas esas cosas pueden prevenir. Y esto se hace a cargo, se hace a cambio, digo, del pago de una suma de dinero que son llamadas primas. Hay contratos de seguro que tienen características esenciales, ¿sí? Se acuerda un interés asegurable, o sea, se determina con exactitud cuáles van a ser los daños que quedan registrados, por ejemplo, si es un incendio, un robo, daño material. Hay, si van a ser trasladados, si se van a trasladar los riesgos a otra persona, porque la aseguradora pasa a asumir los riesgos para evitar que el dueño deba pagar, o se paga una prima, que es el precio que abona el asegurado y que tiene relación directa con el interés asegurable. La prima va a ser cada vez más cara si el riesgo es mayor, ¿sí? La persona que contrata el seguro es el asegurado y la empresa de seguro es la aseguradora. Acá en Argentina tenemos la Superintendencia de Seguros, que es la que se va a hacer cargo de notificar, es la institución que se hace cargo de notificar y de ver y de aprobar cualquier tipo de contrato, ¿sí? Y va a fijar las cláusulas entre las partes, ¿sí? Y el objeto de este contrato es la obligación del pago del resarcimiento a cargo de la aseguradora. Este pago se realiza solamente si se produce el daño, ¿sí? Por eso a veces hablamos de lo que es esta parte puntual, porque por eso pagamos un seguro, ¿sí? No es algo seguro que pase, sino que puede ser aleatorio, entonces hay que prevenir. Un punto importante a considerar de este contrato es que no debe confundirse el contrato de seguro con una póliza. La póliza es el instrumento privado que emite la compañía, ¿sí? Pero los contratos son válidos desde el consentimiento, aunque no se tenga todavía la póliza, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta, muy importante. Es común que los contratos se celebren y se perfeccionen y después de un tiempo recién los asegurados
tengan su póliza a mano. Ahora vamos a ver lo que es el contrato de tiempo compartido. Es un contrato de tiempo compartido por el cual las personas adquieren el derecho a usar, por ejemplo, un apartamento o una casa, y generalmente están ubicados en complejos turísticos, la mayoría de las veces, ¿sí? Por un periodo de tiempo determinado y se paga un precio en dinero a la habitación del complejo. Tenemos dos sujetos que intervienen en la parte. Una es la parte que adquiere el derecho de uso y la otra es el que brinda el derecho de uso, ¿sí? El objeto que tiene este contrato es la obligación de dar el uso de una cosa inmueble, y el derecho se extiende a veces a instalaciones del complejo, porque hay veces que por ahí ese mismo complejo está en otros países. ¿Qué más le puedo contar sobre lo que es el contrato de tiempo compartido? Se acostumbra a celebrarlo por escrito y conviene que los derechos del adquiriente y se convienen los derechos del adquiriente, o sea, va a ser posible que pidan la fecha exacta de las semanas o las semanas que van a utilizarlo, el lugar donde está ubicado el complejo, la casa o el departamento, requisitos que deben respetar si deben hacerlo y muchas otras cosas que a veces se hablan con el propietario del lugar, ¿sí? Y el plazo es un elemento esencial en este contrato, porque interesa tanto la fecha en que se usa como el plazo de la duración del contrato. A veces suelen ser tan largos que casi son vitalicios, o sea, que tienen más de 90 o 100 años, ¿sí? Entonces es importante decir cuánto tiempo van a utilizarlo. Y por último, el contrato de garage. Ya se dan una idea de lo que es ya con el nombre. Es cuando el propietario de un automóvil o alguien que simplemente lo está utilizando contrata a un empresario el derecho a estacionar y guardar dentro de un lugar y después se le paga el precio en dinero por ese servicio. El contrato de garage no implica solamente el estacionar en un lugar y que esté ahí, sino que también implica la custodia del vehículo y la restitución del mismo en el momento que o sea, el contrato implica la custodia del vehículo, hasta ahí vamos bien. Y también que se le restituya al dueño en el momento en que éste quiera, ¿sí? O sea, yo voy a las 3 de la mañana y me tienen que devolver el auto. Los sujetos son el dueño del automóvil o el que lo está utilizando, y la otra parte es una empresa que brinda este servicio de custodia y recibe a veces el nombre de garajista. El objeto es que consiste la obligación de custodia y la forma, la mayoría de las veces es verbal, ¿sí? Bien. Ahora, esos son todos los contratos que vamos a hablar hoy. Por ahí hay contratos que ustedes pueden encontrar nuevos y si los encuentran, quiero que me los comenten y que si encuentran ejemplos y esas cosas también las comenten, así van quedando más frescas las ideas. Recuerden comentar en el video todas las dudas que tengan. Yo les voy a enviar el material bibliográfico, así como veníamos trabajando, la actividad para que no se aburran. Y todas las consultas que ustedes tengan, me las pueden hacer, ya saben, ¿sí? Espero que tengan una buena tarde, que disfruten el fresquito y recuerden, por favor, enviarme la actividad anterior, porque hay algunos que todavía me faltan enviar, ¿sí? Así que hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias por estar. Denle me gusta y nos vemos la próxima, chicos.